Bienvenidos. A continuación daré inicio a situación de cuidado de enfermería en el contexto clínico, presentado por Pamela Andrea Fierro Peña. En los datos de identificación encontramos usuario masculino de 83 años de edad, Seguridad Social con familiar EPS, que ingresó el 10 de agosto del 2020 al Servicio de Atención Inicial de Urgencias Adultos. Profesión cesante, estado civil soltero y escolaridad primaria incompleta. Motivo de consulta: usuario refiere dolor en la pierna y se me duerme. Ingresa al servicio de urgencias el 10 de agosto con cuadro clínico de 4 días de evolución consistente en dolor en miembro inferior izquierdo tipo calambre que se acentúa al caminar y no mejora en reposo. Al examen físico se palpan buenos pulsos femorales, no se palpa tibial posterior ni pedios, hipotermia desde tercio distal del muslo izquierdo y coloración tenue rojiza violácea del miembro inferior izquierdo, por lo que se considera cursa con una isquemia crítica. En los antecedentes familiares y personales encontramos médicos. Fue diagnosticado hipertensión arterial hace 8 meses, también inició tratamiento. Farmacológicos: enalapril y ASA. Tóxicos: refiere tabaquismo, 20 paquetes año, cocinó con leña. Y familiares: hermanos cardiópatas fallecidos por infarto agudo de miocardio fulminante. Demás antecedentes no refiere. Ya entrando en el recuento cronológico de la enfermedad, el mismo día en el que ingresó es trasladado a MIU, en donde se le evidencia dolor en miembro inferior izquierdo con hipertensión de base 180/100 que se incrementa secundaria al dolor. Debido a ello, le hicieron conciliación medicamentosa y se le hace manejo con losartán 50 miligramos cada 12 horas. Ese mismo día solicitaron ecografía de Doppler del miembro inferior izquierdo y se reportó trombosis arterial que compromete la vena poplitea y tercio proximal de la arteria tibial anterior y posterior. También obstrucción de la arteria tibial anterior y posterior sin recanalización por colaterales a nivel distal y ateromatosis. Debido a esto, requiere inicio de anticoagulación por ser un evento trombótico. Se establecen como diagnósticos trombosis arterial que compromete poplitea y tercio proximal de tibial anterior y posterior del miembro inferior izquierdo, isquemia crítica en miembro inferior izquierdo, hipertensión arterial y dislipidemia. El 11 de agosto, al examen físico, miembro inferior izquierdo con cianosis distal, ya no se palpa el pulso popliteo, pedio ni tibial posterior, por lo que debe ser llevado a trombolectomía de urgencia como medida de salvamento de la extremidad izquierda. Ya se le había iniciado anticoagulación, pero se le suspende pronto ya que tiene indicado ser llevado al procedimiento quirúrgico. Se reportaron paraclínicos en donde vemos neutrófilos aumentados y linfocitos disminuidos. Esto podría estar indicando que el paciente está cruzando con un proceso inflamatorio o una infección. También vemos que el tiempo parcial de tromboplastina está disminuido, lo que indica que la sangre se coagula más rápido de lo normal, lo que puede derivar en la formación de trombos en la sangre. Pasadas las 24 horas de la suspensión de la anticoagulación, fue llevado al procedimiento quirúrgico de trombectomía en miembro inferior izquierdo, que se hizo con la técnica de catéter Fogarty para la extracción de los trombos, como vemos en las imágenes. En el hallazgo operatorio se reportó se extrajeron abundantes trombos en arteria poplitea. Finalizado el procedimiento quirúrgico, es trasladado al servicio de hospitalización cirugía. Se encuentra herida quirúrgica limpia, sin signos inflamatorios, miembro inferior izquierdo con sensibilidad conservada, moviliza artejos, aún con signos de hipoperfusión de predominio en grueso artejo, no se palpa pulso pedio ni tibial posterior, pero hay una mejoría significativa del pulso popliteo con adecuada intensidad y frecuencia. En los paraclínicos institucionales del 13, vemos que neutrófilos y linfocitos se alteraron un poco más, pero esto se puede considerar lo normal debido a que el paciente acaba de salir de cirugía. Se reportó Doppler arterial, donde se evidencia presentó recurrencia de la trombosis comprometiendo arteria poplitea y femoral superficial izquierda, con ausencia de flujo a vasos distales.
razón por la que a pesar de los múltiples riesgos quirúrgicos se considera llevar nuevamente a reexploración arterial y trombectomía vía abierta. Se prepara al paciente para la cirugía, nada vía oral, se le montan líquidos endovenosos y se le suspende nuevamente la heparina. El 15 de agosto fue llevado al procedimiento quirúrgico, reexploración más trombectomía, y en el hallazgo operatorio se reportó arteria tibial posterior izquierda con numerosas placas ateromatosas que impiden por completo su canulación hacia proximal y distal, por lo que finalizan la cirugía y le inician infusión con heparina 1200 unidades hora. El 16 se evidencia usuario con mal control del dolor. A la valoración física presenta hematoma a nivel de muslo izquierdo, del cual se drena aproximadamente 100 cc de materia hemática oscura. Se evidencia la isquemia distal de miembro inferior izquierdo, que no responde a manejo quirúrgico ni infusión con heparina, llenado capilar ausente, con congestión importante y ausencia de pulsos distales, por lo que se considera al paciente con altísimo riesgo de pérdida segmentaria del miembro inferior izquierdo y debido a los hallazgos no es candidato para realizar nuevamente intervenciones quirúrgicas. Viendo los laboratorios, los paraclínicos del 16, vemos que el PTT no coagula. En estos casos se debe suspender la infusión de heparina y tomar laboratorios de control para así saber en qué momento reiniciar la anticoagulación. Los laboratorios de control del 17, ya vemos que el PTT está en 47.4, que estaría en meta, considerando que la meta del PTT es de 1.5 a 2.5 veces el valor de referencia, es decir, que la meta de PTT del paciente es de 34.3 a 57.2. Por ello, el PTT del 17 está en meta. El ecodoppler arterial del 17 reporta presencia de trombo con ausencia de flujo que compromete la arteria poplitea y femoral superficial y ausencia de flujo arterial a nivel de arterias tibiales hacia distales. Como ya hemos visto anteriormente, a pesar de haberle realizado reexploración arterial más trombectomía quirúrgica en 2 oportunidades, aún persisten los signos de insuficiencia vascular, hay un aumento de los signos de isquemia dados por hipotermia, también la cianosis ha aumentado en intensidad de color y progresión, el llenado capilar retardado, edema sin fobia, caída del antepié, anestesia y parálisis, además con múltiples placas de ateromas que limitan la recanalización y revascularización, por lo que el 18 fue valorado por cirugía vascular, quien evidencia un daño muscular, nervioso y de piel del miembro inferior izquierdo y determina enfermedad arterial periférica no revascularizable con indicación de amputación suprapatelar izquierda. También indica enfermedad arterial crónica asintomática en miembro inferior derecho. Aquí vemos el reporte de laboratorios del 18 y 19 y se evidencia que el paciente cursa con una anemia, pero esta se encuentra en rango no transfusional. El 18, el paciente persiste álgico, por lo que se le optimiza el manejo analgésico con dipirona 2 gramos intravenoso cada 6 horas y morfina 3 miligramos intravenoso cada 6 horas. El hematoma que tenía en la región femoral proximal izquierda, ahora sin sangrado activo, no pulsátil, se le continúa el manejo compresivo. El 19 de agosto persiste con dolor en miembro inferior de severa intensidad que compromete estado funcional, por lo que se le modifica la dosis de morfina a cada 4 horas. El 20 de agosto empeora la intensidad de sintomatología asociada a la isquemia. También presenta dolor de difícil manejo que se optimiza con opiáceos y se adiciona acetaminofén, pero esto no es suficiente, por lo que anestesiología interviene para hacer el manejo del dolor agudo con analgesia multimodal. Para implementar esta estrategia se hace la inserción de catéter peridural entre el espacio L3 y L4. La analgesia multimodal se hizo con bupivacaína 0.1% a 5 cc hora vía peridural, acetaminofén 500 mg vía oral cada 6 horas y morfina 2 mg intravenoso cada 6 horas con dosis de rescate de 2 mg. Ya con manejo del dolor es llevado a procedimiento de amputación suprapatelar izquierda. Al hallazgo operatorio encuentran edema y cianosis con ámpulas en pierna izquierda.
Aquí, para la realización de este procedimiento, se hace una incisión por encima de la rodilla izquierda hasta llegar a la amputación supracondilia. Se observa buen sangrado muscular, se lava con 3000 cc de suero fisiológico y se cierra la herida por planos. Se deja vendaje de gasa y se envía a extremidad a patología. El 21 de agosto, en posoperatorio de amputación, el paciente refiere encontrarse bien, con modulación adecuada del dolor. En la escala de EVA, refiere EVA estático 3 de 10 y dinámico 4 de 10. Miembro inferior izquierdo con muñón cubierto sin evidencia de sangrado activo. Estrategia de manejo del dolor posoperatorio multimodal con catéter peridural con infusión de bupivacaína a 6 cc hora. Tiene como plan dipirona 1 gramo intravenoso cada 6 horas en caso del dolor y promover movilización temprana y terapia física 2 al día. En los aspectos positivos, el paciente se muestra colaborador, buena información proporcionada por el acompañante, acompañamiento familiar, buenas redes de apoyo, disponibilidad de medicamentos, personal de enfermería presente 24 horas, vigilancia de sus signos vitales, implementación de nuevas estrategias para el manejo del dolor, disponibilidad de componentes hemoderivados. Y en los aspectos negativos encontramos persona de la tercera edad, bajo nivel educativo, dificultad de la comunicación y comprensión debido a hipoacusia, desconocimiento sobre su medicación, sobrepeso, dificultades económicas del paciente. Respecto a la situación en salud, se define enfermedad arterial periférica como la disminución de la luz arterial que reduce la irrigación sanguínea a los miembros. Puede ocurrir de forma brusca, presentando un cuadro de isquemia arterial aguda, o de forma lenta y progresiva, produciendo un cuadro de isquemia arterial crónica. Entre los factores de riesgo encontramos edad mayor de 70 años, tabaquismo, hipercolesterolemia, presión arterial alta, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular. En el paciente se identificó 4 de estos factores de riesgo, pues el usuario tenía 83 años de edad, presentaba diagnósticos médicos de hipertensión arterial e hipercolesterolemia, además de antecedentes de tabaquismo pesado. En la etiología y fisiopatología, la arteriosclerosis es la principal causa de la enfermedad arterial periférica. Esta se define como enfermedad degenerativa de las capas elásticas y musculares de las arterias, caracterizada por la formación de placas de ateroma, que consiste en la proliferación de células musculares lisas e inflamatorias, fibras de tejido conectivo, calcio y acumulación de lípidos en la capa íntima, con el resultado de una progresiva disminución de la luz arterial. La clasificación de Fontaine agrupa los signos y síntomas de la enfermedad arterial periférica en 4 estadios. Entonces, de acuerdo a la clasificación, con la clínica que presentó el paciente podemos ubicarlo en estadio 3, es decir, dolor en reposo, pues él ingresó con una isquemia crítica. El diagnóstico de la enfermedad se realiza a través de anamnesis, exploración física y métodos diagnósticos que pueden ser invasivos y no invasivos. En el caso del usuario, se implementó el ecodoppler arterial. Esta técnica permitió estimar inicialmente la localización, la severidad y la progresión de la enfermedad arterial periférica. Después se implementó para cuantificar los efectos de la revascularización. El tratamiento de la enfermedad arterial periférica consiste en la abstención del hábito tabáquico, ejercicio físico, control de la hiperlipidemia, antiagregantes plaquetarios, control de la hipertensión arterial y el tratamiento específico de la claudicación intermitente. Este tratamiento funciona siempre y cuando estuviera en las primeras fases de la enfermedad, pero como ya sabemos, el paciente ingresó con una isquemia crítica, por lo que tenía mayor amenaza de pérdida de la extremidad. En su caso, su tratamiento consistió en antihipertensivo, anticoagulantes, hipolipemiantes, analgésicos. Para el tratamiento quirúrgico, se implementó la trombectomía para la extracción de los trombos, pero como ya conocemos, debido a las placas ateromatosas y la rápida progresión de la isquemia, terminó en la amputación del miembro inferior izquierdo. Continuando con el tratamiento farmacológico, tenía indicado losartán, heparina sódica, acetaminofén, tramadol, enoxaparina, atorvastatina, dipirona y morfina. Para el tratamiento anticoagulante, el paciente tenía indicado heparina sódica y enoxaparina. Dentro de los cuidados de enfermería encontramos no eliminar la burbuja de aire en la jeringa prellenada. Para perfusión intravenosa, utilizar preferiblemente suero fisiológico,
Tome e interprete diariamente el control de PTT, solicite control de PTT previo a la administración de la anticoagulación y luego cada 6 horas mientras recibe la infusión. El PTT deberá ser entre 1.5 a 2.5 veces el valor del control basal para asegurar que el paciente se encuentre anticoagulado. Antes de iniciar la infusión, administrar un bolo de heparina de 5.000 unidades e iniciar a 8 cc hora según indicación médica. Administrar por bomba difusora. Valore al paciente continuamente en busca de evidencia de sobreanticoagulación, como hematuria, equimosis, sangrado por heridas o sitio de venopunción, sangrado en encías y sangre en heces. Educar al paciente y comunicar los riesgos a los que está expuesto por ser anticoagulado. En los analgésicos, el paciente tenía morfina, tramadol, dipirona y acetaminofén. Entre los cuidados de enfermería encontramos evaluar cuidadosamente el dolor del paciente antes y después de administrar la analgesia. Se evalúa intensidad, localización, tiempo de inicio, causa que lo han producido. Además de la administración, se comprobará el estado cardiovascular y respiratorio, hipotensión, bradicardia, depresión respiratoria. Está contraindicado el uso de analgésicos narcóticos. Una vez administrado el analgésico y tras un tiempo prudencial, se deberá nuevamente valorar el dolor para modificar dosis sucesivas y establecer los intervalos adecuados. Cuando se utiliza la vía intravenosa, debe diluirse el fármaco y aplicarlo lentamente. Vigilar signos vitales y monitorizarlos por lo menos cada 2 horas. Vigilar la eliminación fecal y proporcionar dieta alta en fibra con abundantes líquidos con el fin de disminuir los riesgos de estreñimiento. Observar, informar y anotar las reacciones adversas en las notas de enfermería que se produjeron durante la administración del medicamento endovenoso. Dentro del plan de atención de enfermería, encontramos como primer diagnóstico perfusión tisular periférica ineficaz relacionado con hipertensión, hipercolesterolemia, antecedentes de tabaquismo, edad mayor a 70 años, evidenciado por ausencia de pulsos, claudicación, dolor en las extremidades, edema, parestesia y cianosis. En la NOC, estado circulatorio, se evaluará a través de la fuerza del pulso femoral izquierdo y fuerza del pulso pedio izquierdo. En las intervenciones, la primera, monitorización de las extremidades inferiores. Las actividades son examinar el color, la temperatura, la hidratación, el crecimiento del vello, la textura y las grietas o fisuras de la piel. Preguntar si hay parestesias, entumecimiento, hormigueo, quemazón. Determinar el tiempo de llenado capilar. En la intervención, cuidados circulatorios, insuficiencia arterial, inspeccionar la piel en búsqueda de úlceras arteriales, evaluar los edemas y los pulsos periféricos, proteger las extremidades de lesiones. Y en la intervención, precauciones circulatorias, instruir al paciente sobre los signos y síntomas indicativos de la necesidad de cuidados urgentes, como lo es dolor que no mejora al reposo, complicaciones de las heridas, pérdida de la sensibilidad. Animar al paciente con claudicación a realizar ejercicios regulares. Como segundo diagnóstico encontramos dolor agudo relacionado con agentes lesivos, evidenciado por intensidad del dolor referido o manifestado, observación de evidencia de dolor, postura para evitar el dolor. En la NIC, nivel del dolor se evalúa con dolor referido y duración de los episodios del dolor. En las intervenciones, manejo del dolor, realizar una valoración exhaustiva del dolor que incluya la localización, características, aparición, duración, frecuencia e intensidad del dolor, asegurarse de que el paciente reciba los cuidados analgésicos correspondientes, determinar el impacto de la experiencia del dolor sobre la calidad de vida. Y como segunda intervención, administración de analgésicos, comprobar las órdenes médicas en cuanto al medicamento, dosis y frecuencia del analgésico prescrito, administrar los analgésicos a la hora adecuada, especialmente con el dolor intenso, administrar analgésicos y o fármacos complementarios cuando sea necesario para potenciar la analgesia. En el diagnóstico riesgo de sangrado, los factores de riesgo son efectos secundarios del tratamiento anticoagulante y procedimientos quirúrgicos. En la NOC, severidad de la pérdida de sangre se evalúa con pérdida sanguínea visible, palidez de piel y mucosas. La intervención, prevención de hemorragias, vigilar de cerca al paciente por si proceden hemorragias,
controlar los signos vitales ortostáticos, incluida presión arterial, proteger al paciente de traumatismos que puedan ocasionar hemorragias, evitar procedimientos invasivos, instruir al paciente y o familia acerca de los signos de hemorragia y sobre las acciones apropiadas, avisar al personal de enfermería. En el diagnóstico riesgo de disfunción neurovascular periférica, los factores de riesgo, obstrucción vascular periférica y deterioro de la circulación. El NOC, perfusión tisular periférica, que se evalúa con llenado capilar de los dedos de los pies. En las intervenciones, cuidados de embolismo periférico, realizar una valoración exhaustiva de la circulación periférica, pulsos, llenado capilar, edema, color y temperatura de las extremidades, observar si hay dolor en la zona afectada, administrar anticoagulantes, elaborar una historia clínica detallada del paciente para planificar los cuidados preventivos actuales y futuros. En la segunda intervención, manejo de la sensibilidad periférica alterada, observar si hay parestesias, entumecimiento, hormigueo, hipoestesia, así como nivel del dolor, enseñar al paciente y a la familia a examinar la piel a diario para determinar si hay alteración en su integridad. En el diagnóstico, deterioro en la movilidad física relacionado con dolor, intolerancia a la actividad, procedimientos quirúrgicos en la amputación del miembro inferior izquierdo, evidenciado por cambios en la marcha, disconfort e inestabilidad. La NOP, adaptación a la discapacidad física, se adapta a las limitaciones funcionales. Las intervenciones, prevención de caídas, proporcionar dispositivos de ayuda para conseguir una marcha estable, acompañar y ayudar en la deambulación e instruir sobre cómo utilizar el timbre para solicitar apoyo por el personal de enfermería. En la intervención, cuidados del paciente amputado, brindar información y apoyo antes y después de la cirugía, evitar colocar el muñón en posición de declive para disminuir el edema y la estesis vascular, no alterar el vendaje del muñón si no es necesario, explicar el dolor del miembro fantasma como dolor tipo calambre, opresivo o con hormigueo donde estaba la extremidad, que puede aparecer varias semanas después de realizar la cirugía. Educar al paciente sobre administración de medicamentos y métodos de control del dolor. En el diagnóstico, riesgo de tensión arterial inestable, como lo evidenciamos, esta se elevaba secundaria al dolor. En la NOP, signos vitales, se evalúa presión arterial sistólica. Entre las intervenciones, monitorización de los signos vitales, monitorizar la tensión arterial, observar sus tendencias y fluctuaciones, monitorizar la tensión arterial después de que el paciente tome la medicación. En la intervención, administración de medicamentos, administrar los medicamentos para el control de la tensión arterial, administrar analgésicos y fármacos complementarios cuando sea necesario para potenciar la analgesia. Valoración del paciente al seguimiento poshospitalario. Durante el seguimiento poshospitalario se realizó la valoración de enfermería siguiendo los patrones funcionales de Marjorie Gordon. Dentro del patrón percepción, manejo de salud, encontramos que el usuario acepta su estado de salud y su nueva condición física. Se muestra interesado en aprender sobre su salud, especialmente en autocuidado de la amputación. Aquí la cuidadora del paciente también me refiere a necesitar más información sobre los cuidados de la amputación y la rehabilitación. Reconoce que el proceso de la rehabilitación es largo, pero se muestra interesada en ayudar a su tío para que en un futuro pueda obtener una prótesis y se pueda ayudar él mismo. Dentro del patrón nutricional metabólico, el paciente tiene un IMC de 26,89, lo que lo ubican sobrepeso. Su apetito es normal, no presenta ninguna dificultad en la ingesta, no náuseas, no vómito. El usuario es vegetariano y ahora está siguiendo la dieta según orden médica. Él me refiere baja en harinas y sal y alta en proteínas. Dentro del patrón de eliminación, con respecto al hábito intestinal, tiene días en los que no puede defecar y la consistencia de sus heces son duras. No refiere dolor a la evacuación, lo que lo estaría ubicando en riesgo de estreñimiento. En el patrón actividad de ejercicio, debido a la condición física y aún que está en posoperatorio reciente, precisa ayuda para la movilización, para vestirse y para el baño e higiene. Al momento con ayuda de silla de ruedas para el traslado. Aquí la cuidadora me refiere que él tiene muletas, pero no las utiliza debido a su peso.
Respecto al patrón autopercepción-autoconcepto y el patrón adaptación-tolerancia al estrés, decidí unirlos para hacer una conclusión. Aunque el paciente expresa sentimientos de preocupación de volverse una carga para su familia, se demuestra adaptado a estos nuevos cambios en su estilo de vida y motivado a aprender sobre los cuidados del muñón y el proceso para encaminarse a la rehabilitación, y así poder conseguir una prótesis que va a facilitar su autonomía y va a disminuir la carga para su familia. Dentro del patrón rol-relaciones se muestra una buena red de apoyo. La cuidadora principal por el momento es la sobrina, que es la misma informante. Ella me había comentado que no ha definido quién se hará cargo del cuidado del paciente y que eso ha sido un tema muy complicado. Cabe recalcar que el paciente no tiene esposa ni hijos, por lo que no tiene una familia nuclear que asuma los cuidados que requiere. Aquí ella me comentaba que su familia es muy problemática, muy complicada de manejar y que los que no son tan allegados no muestran interés en ayudar, y por esto el cuidado del paciente recae en ella y en sus hermanos. Finalmente se concluyó que si entre ella y sus hermanos se organizaban, pues ellos podrían contratar una enfermera para el cuidado del paciente. Aquí pues la cuidadora me comentaba que ella había considerado esta opción con sus hermanos y pues se mostraba muy interesada y dispuesta a esto. Se aplicó el formato de lista de chequeo para medir la adherencia del personal de la institución al protocolo de bienvenida, estancia y despedida, y entre los aspectos positivos encontramos educación de calidad y trato humanizado. Aquí el familiar me refería que el personal de salud se mostró amable al resolver inquietudes, tomaban en cuenta sus opiniones y la mantenían informada sobre la condición de salud de su familiar. También recibió apoyo emocional. Dentro de los aspectos negativos, tiene poca claridad sobre la organización de los servicios y un trato deficiente por parte de algunos médicos. Ella me comentaba un caso en el que el médico solo llegaba, nos saludaba, empezaba a hablar sobre la condición del paciente y luego solo pasaba a la siguiente cama sin darles siquiera el espacio para ellos hacer sus preguntas. Por lo que se concluye que se evidencia buena adherencia al protocolo BED por parte del personal de salud de la institución. Aunque se presentaron algunas falencias, en general el personal brinda una atención humanizada y cumple con la divulgación de la información de interés y una educación de calidad al usuario y su familia. Respecto a la educación brindada, se realizó estrategias de enseñanza para los temas de cuidados y autocuidados del paciente amputado tras el alta hospitalaria y también para el tema autocuidados del paciente amputado y rehabilitación. También se presentaron infografías sobre técnicas de transferencia, cama, silla de ruedas, una infografía llamada Toma precaución y cuida tu salud en tiempos de COVID-19. También se presentó una infografía, consejos para la toma de medicamentos y se reforzó sobre la medicación del paciente. Estas son las infografías que se presentaron para la sesión educativa Cuidados del paciente amputado tras el alta hospitalaria. Aquí encontramos la información para autocuidados del paciente amputado y rehabilitación. Se hizo una especie de folleto. Aquí infografía para complementar la rehabilitación, explicando cada uno de los ejercicios. Y esta está la infografía para la precaución de COVID-19. Aquí está la transferencia a cama, silla de ruedas y la de consejos que pueden ayudar en la toma de medicamentos. Plan de atención de enfermería al seguimiento poshospitalario. El diagnóstico principal del paciente al seguimiento sería deterioro en la movilidad física relacionado con postoperatoria, amputación de miembro inferior y dolor, evidenciado por inestabilidad postural y cambios en la marcha. El NOC, adaptación a la discapacidad física, se evalúa a través de el paciente modifica el estilo de vida para adaptarse a la discapacidad y acepta la necesidad de ayuda física. En las intervenciones, ayuda con el autocuidado transferencia, proporcionar dispositivos de ayuda para conseguir una marcha estable, elegir técnicas de traslado que sean adecuadas para el paciente, identificar los métodos para evitar lesiones
En el traslado, enseñar al individuo las técnicas adecuadas de traslado de una zona a otra y al finalizar la transferencia, evaluar nivel adecuado de comodidad del paciente. En la intervención Cuidados del paciente amputado, animar al paciente a participar en los autocuidados del muñón, enseñar a realizar correctamente los ejercicios postquirúrgicos, rango de movimiento, de resistencia y de fortalecimiento, facilitar la identificación de los cambios necesarios en el estilo de vida y dispositivos de ayuda en el domicilio y coche, instruir sobre las técnicas de transferencia y dispositivos de ayuda, comentar los posibles objetivos a largo plazo de la rehabilitación, como andar sin un mecanismo de apoyo. En el diagnóstico, riesgo de infección de la herida quirúrgica, factores de riesgo, defensas primarias inadecuadas por rotura de la piel y procedimientos invasivos. El no curación de la herida por primera intención se evalúa con formación de cicatriz, aproximación de los bordes de la herida. La intervención, cuidados del sitio de incisión, enseñar al paciente y a la familia a vigilar el proceso de curación de la herida quirúrgica, inspeccionar el sitio de incisión por si hubiera eritema, inflamación o dehiscencia, enseñar al paciente a cuidar la herida quirúrgica, limpiar la zona que rodea la incisión con una solución antiséptica, limpiar desde la zona más limpia hasta la menos limpia, utilizar bastocillos de algodón estériles para una limpieza eficaz de las suturas, aplicar un vendaje adecuado para proteger la incisión y cambiar el vendaje en los intervalos adecuados, que son cada 4 a 6 horas. Protección contra las infecciones. Encontramos inspeccionar el estado de la herida quirúrgica, enseñar al paciente y al familiar a observar los signos o síntomas de infección, inspeccionar la existencia de eritema, calor extremo o exudado en la piel, fomentar una ingesta nutricional adecuada, la ingesta de líquidos y el descanso, enseñar al paciente a tomar los antibióticos tal como se le ha prescrito. En el diagnóstico, riesgo de caídas, factor de riesgo, posoperatoria, amputación del miembro inferior izquierdo y deterioro de la movilidad física. El NOC, conocimiento, prevención de caídas, se evalúa con uso correcto de dispositivos de ayuda cuando pedir ayuda personal. En la intervención, prevención de caídas, identificar conductas y factores que afectan al riesgo de caídas, revisar los antecedentes de caídas con el paciente y la familia, identificar las características del ambiente que puedan aumentar las posibilidades de caídas, como suelos resbaladizos o escaleras en barandillas, proporcionar dispositivos de ayuda como silla de ruedas o las muletas, utilizar la técnica correcta para colocar y levantar al paciente de la silla de ruedas, cama y baño, colocar los objetos al alcance del paciente. En la intervención manejo ambiental, seguridad, identificar las necesidades de seguridad según la función física y el historial de conducta del paciente, también modificar el ambiente para minimizar los peligros y riesgos. En el diagnóstico duelo, pérdida relacionado con pérdida de una parte del cuerpo evidenciado por sufrimiento, distrés psicológico y expresa no sentirse útil. En el NOC, modificación psicosocial, cambio de vida, se evalúa con expresiones de utilidad, expresiones de optimismo sobre el futuro y uso de estrategias de superación efectivas. Las intervenciones, facilitar el duelo. Actividades, escuchar las expresiones de duelo, utilizar el silencio, escucha para animar a expresar sentimientos, pensamientos y preocupaciones, fomentar la identificación de los miedos más profundos sobre la pérdida, incluir a los allegados en las charlas y decisiones, apoyo psicológico para fomentar y adaptarse a las dificultades hasta conseguir estabilidad física y emocional, situación que se producirá en su regreso al hogar. En la intervención apoyo a la familia, valorar la reacción emocional de la familia frente a la situación del paciente, escuchar las inquietudes, sentimientos y preguntas de la familia, responder a todas las preguntas de la familia o ayudarles a obtener las respuestas, animar la toma de decisiones familiares en la planificación de los cuidados del paciente a largo plazo que afecten a la estructura y a la economía familiar, reconocer la comprensión de la decisión familiar acerca de los cuidados posteriores al alta.
En el diagnóstico, disposición para mejorar los conocimientos relacionados con déficit de conocimientos sobre el cuidado, rehabilitación y medicación, evidenciado por expresa deseos de mejorar el aprendizaje. El NOC, conocimiento en régimen terapéutico, se evalúa con responsabilidad del autocuidado para el tratamiento en curso. La intervención, cuidado del paciente amputado, brindar las enseñanzas adecuadas para los autocuidados después del alta, evitar colocar el muñón en una posición de clive para disminuir el edema y la éstasis vascular, evitar alterar el vendaje del muñón inmediatamente después de la cirugía mientras no haya fugas o signos de infección, favorecer un muñón liso de forma cónica por medio de vendaje para un correcto encaje protésico, explicar el dolor del miembro fantasma, enseñar y animar al paciente a realizar correctamente los ejercicios postquirúrgicos y los masajes en el muñón. En la intervención enseñanza, medicamentos prescritos, evaluar el nivel actual de conocimientos del paciente relacionado con la medicación, informar al paciente tanto del nombre genérico como del comercial de cada medicamento, informar al paciente acerca del propósito y acción de cada medicamento, instruir acerca de las dosis, vías de administración y duración de los efectos de cada medicamento, informar sobre las consecuencias de no tomar o suspender bruscamente la medicación e instruir al paciente acerca de los posibles efectos adversos de cada medicamento. También enseñar al paciente a almacenar correctamente los medicamentos. En el diagnóstico, riesgo-estreñimiento, factores de riesgo, disminución de la motilidad del tracto gastrointestinal, factores farmacológicos y actividad física insuficiente. El NOC, eliminación intestinal, se evalúa con cantidad de heces en relación con la dieta y heces blandas y formadas. La intervención, control intestinal, monitorizar las defecaciones, incluyendo la frecuencia, consistencia, forma y volumen, instauración y mantenimiento de un patrón regular de evacuación intestinal, monitorizar los signos y síntomas de estreñimiento, instruir al paciente sobre los alimentos de alto contenido en fibra, asegurar una ingesta adecuada de líquidos, evaluar el perfil de la medicación para determinar efectos secundarios gastrointestinales. El diagnóstico, déficit de autocuidado, pues aquí coloqué ambos, baño, higiene y uso de inodoro, relacionado con barreras ambientales, deterioro de la habilidad para la traslación, problemas de equilibrio, inestabilidad, evidenciado por incapacidad para entrar y salir del cuarto del baño, incapacidad de lavarse total o parcialmente el cuerpo, incapacidad para levantarse del inodoro. El NOC, pues ya que son dos diagnósticos, entonces sería el NOC de autocuidados baño y el NOC de autocuidados uso del inodoro, que se evalúan se baña en la ducha, se levanta del inodoro, y las intervenciones, ayuda con el autocuidado baño e higiene, proporcionar los objetos personales deseados, desodorante, cepillo de dientes, jabón de baño, champú, loción, proporcionar ayuda hasta que el paciente sea totalmente capaz de asumir los autocuidados. Y en la intervención, ayuda con el autocuidado, micción, defecación, quitar la ropa esencial para permitir la eliminación, instaurar programas de eliminación y ayudar al paciente en el inodoro, instaurar dispositivos de ayuda. Y aquí termino mi presentación. Gracias.